Lo que influyó realmente, en el caso mío, como creo que también en los de mis hermanos y todo, fue una cuestión que creo que es la tremenda lucha política que hubo en ese momento, donde la división entre peronistas y lo que se llamaban contreras originaba una situación en extremo difícil en las escuelas. Fundamentalmente que toda la gente que vivió en esa época fue influida a un lado o al otro para que se creara la división. Por eso siempre he entendido y creo que tengo la convicción muy firme de que de toda manera lo mejor es el diálogo y no la confrontación y la pelea, porque en definitiva, cuando eso se traslada a la gente más joven, originan problemas que muchas veces son inimaginables para los gobernantes. Porque casi siempre se dice que las guerras las organizan los viejos, pero quienes las pelean son los jóvenes. En el año 55, 54, claro. 55, sí. Esa forma de pensar tan confrontativa evidentemente ha incidido en la mentalidad de toda una generación que indudablemente después de alguna manera la repite, la repite mucho más dramáticamente. Sí. Cuando uno tiene 20 o 30 años, y es lo que nos pasó en este país. Por eso es muy importante preservar a la niñez y la juventud de ese pensamiento confrontativo, de esa ideología confrontativa. Entonces, en ese tiempo, en las escuelas... Estaba tremendamente influenciada por la política, porque se había trasladado, sin entrar objetivamente, sin entrar a la escuela polémica, podemos seguir polemizando, pero sí había entrado la ideología a través de libros, a través de todo ese cúmulo de elementos, incluso de propaganda, lo cual de alguna manera condicionaba unas situaciones de violencia para un lado y para el otro, que esa situación de violencia originó posteriormente un espíritu de revancha bastante complicado y que no ayudó a ninguna sociedad. Nosotros lo vivimos muy concretamente en Madariaga, donde madariaguenses se tirotearon en junio del año 55. Contame esa situación, ¿cómo fue? En el marco que te iba diciendo, en el marco de una confrontación donde los límites se van corriendo y después ya no hay límite. Entonces cuando no hay límite, cualquier situación, así sea la situación más baladillo o inocente, puede generar una situación. La situación se crea por una cuestión de principio de huelga de los empleados municipales. Sí. Pero el trasfondo de todo eso era una lucha entre peronistas y radicales y opositores. Y la lucha entre peronistas y no peronistas terminó en que algunos de los bandos, con buenas o con malas intenciones, yo no puedo determinarlo ahora, convoca a personas de afuera, entonces se va generando una situación tan enmarañada que evidentemente
lo que verdaderamente prevalece es la violencia. Y la violencia terminó en un tiroteo. ¿El escenario dónde fue? El escenario fue en la calle Avellaneda. En Avellaneda y Belgrano estaba la unidad básica, y bueno, donde ahora está Avellaneda y Belgrano, claro, donde ahora está el Banco Nacional. El Banco Nacional. Era el antiguo edificio del Hotel La Loma, estaba en la unidad básica. El gobierno municipal, una cuestión de basura, que era radical, sigue trabajando en la administración, y un sindicato que tenía una filiación peronista organiza una huelga. Entonces entra la división. El gobierno municipal quiere prevalecer que se trabaje, los comerciantes quieren que prevalezca que se trabaje, y un grupo y un sector importante quería que cerrara. Entonces hubo un principio de confrontación en ese aspecto, que llegó un momento en que ese día, previo al tiroteo, en que los comerciantes abrían, venía la gente de afuera, de Mar del Plata, había gente incluso de Avellaneda, obligándole a cerrar. Entonces, y había una manifestación a favor de que se trabajara. Mientras que uno obligaban a cerrar, los otros lo iban abriendo. Una especie de juego. Sí. Pues llegó un momento y una instancia en donde gente armada de un lado y gente armada del otro se trabaron en tiroteo, que pudo haber sido una tragedia de magnitud, pero bueno. La falta de diálogo, claro, como la falta de tener flexibilidad y ver la amplitud de miras como para poder contemplar los problemas, llegan a una situación en que se traba la lucha. En ese momento estaba el doctor Abelardo Costa, era intendente. Yo fotocopié el expediente del tiroteo del 55, que son 2 tomos, y donde prácticamente está todo el pueblo madera, porque aparentemente todos querían estar todos querían estar en el teatro. Entonces están, más o menos debe haber como 300, pero 200, 300 personas que testimoniaron. Y había dos, pero hay un testimonio que por un lado y por el otro es síntesis de esto. Sí. 2 de las personas que más fogonearon, e incluso fueron las personas de acción que encabezando, fue por los peronistas un señor Arrascaete, sí, y por los radicales un señor Milich. Entre los que había. Yo cuento esta anécdota de que cuando se armó el tiroteo y después de la balacera, y que la policía, pasivamente primero, pero después ya actúa la policía porque había venido incluso policía de Mar del Plata, actúa y se dispersa, la trenzada se abre, y cuando la trenzada se abre, en el tumulto,
salen corriendo peronistas radicales, porque venía la policía, que venía de Avellaneda en contra. Ajá. Y cuando disparan, no sé, por una circunstancia, frente en el zaguán de la casa de Pedroche, estaba abierto y se encuentran Arrascaete y Milic con los dos con revólver. Claro. Los dos con revólver. Entonces Arrascaete le dice a Milic, dice, mirá lo que armamos. Claro. Mirá lo que armamos, dice, ¿y qué te parece? Le dijo el otro.